Bien, para entrar un poquito en materia, vamos a pensar un poco en qué funcionalidad tiene un libro, ¿no? Y sobre todo en una comunidad, digamos, autocontenida, ¿no? Como puede ser el mundo del graffiti. En primer lugar, el que surjan publicaciones responde a ciertos imperativos, como pueden ser el fijar la memoria histórica de un movimiento que en sus orígenes, en su desarrollo, se ha movido en las pautas de la transmisión oral. No ha habido una pretensión de dejar escrito una historia, sino que simplemente se ha vivido esa experiencia. Esto conlleva la fijación de una memoria que se plantee la transmisión de ese conocimiento y de unos criterios, unas normas, por ejemplo, una forma de hacer de las generaciones anteriores hacia las posteriores que continúan cogiendo el relevo, ¿no? Fijación, esto también lleva a una fijación, por ejemplo, estos son puntos, puede haber más, para nosotros empezar a reflexionar, luego a preguntarnos cosas, etc. Es fijar conceptos, ¿no? La transmisión para hacer una comunidad cultural tiene una transmisión de concepciones, que es lo que hace también que exista una cohesión cultural. Y a la vez, la presencia de estos libros genera un estímulo tanto en la elaboración de más libros como sentir que se construye una entidad autónoma y distinguida del resto social. Aquí tenemos dos experiencias, también aquí además, por ejemplo, vosotros compartís las dos. Está la experiencia del estudioso y la experiencia del escritor de graffiti. He tomado el ejemplo del libro sobre arte. Aparece un libro como estos y ya genera, digamos, una referencia. Ayuda a que los escritores de la old school neoyorquina pasen su conocimiento a las nuevas generaciones, pero también permite que nuevas escuelas que surgen en otros contextos culturales, en otros contextos geográficos, se sumen a esa tradición a través de la transmisión del libro, que favorece, ¿no? Pero también de un modo estudioso tiene como referencia a sus autores, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia, pues claro, yo soy de la generación que probablemente será de los 90, entonces para mí Castleman, Chaflan, en este caso Chaflan, Marta Cooper, eran nuestros referentes. Esto lo haremos porque, claro, las nuevas generaciones ya cuentan con otros. Además de con eso. Además de con eso. Sí. Entonces, ven un poco eso, cómo se genera también una transmisión, unos eslabones de una cadena de transmisión, que son estímulos, ¿no? A mí me estimula muchísimo esa experiencia de lo que harán a vosotros en vuestras investigaciones, que luego hablaremos. O si queréis comentamos en relación de esto, cuando vosotros investigáis, lo vivís como de una forma dual, sintiéndose investigadores, pero también sintiendo que estáis representando a la comunidad del graffiti, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedes decir eso? Bueno, representando, sí, pero sobre todo teniendo en cuenta que tú tienes que, como investigador, tener una objetividad, es decir, sería posicionamiento de parte de los propios escritores, pero también con reservas y con una objetividad, ¿no? Porque estás abordando un fenómeno histórico, artístico, si lo queremos llamar así, ¿no? Pero teniendo en cuenta que, claro, que puedes estar de parte, pero necesitas una objetividad para salirte de ahí y poder valorar cosas. Pero, por supuesto, como escritores, pues estamos de parte y tenemos que combinar esas dos cositas, ¿no? Pero hay una responsabilidad, por ejemplo, en tu caso, Ramón, un sentimiento un poco más de peso de que a la vez que estás como desde fuera también estás viendo lo Sí, desde porque dentro. además cuando estás escribiendo sobre algo, muchas de las cosas sobre las que estás escribiendo tú mismo las has vivido. Entonces, claro, es muy difícil, como dices, salirte de ahí. Pero ¿tenéis también presente la generación que vendrá? Por supuesto. O sea, la idea del legado está también un poquito ahí. Sí. Yo en mi caso sí, la abertura era para los que estuvieron, para los que están y para los que estarán. O sea, en mi proyecto la idea era esa. Porque es interesante la gente que vendrá, ¿no? Que tenga referentes reales o los más reales posibles de lo que pasó antes para poder entender qué papel van a jugar incluso ellos. Sí, hombre, en mi caso yo creo que pensaba bastante también en gente de fuera del mundo del graffiti. Porque yo, siendo escritor de graffiti y además siendo investigador, quiere aportar elementos que ves que en otros libros a lo mejor hay carencias.
Entonces intenta un poco como aportar eso de cara a gente de fuera del mundo del graffiti. Claro, y también fuera del mundo de los investigadores. Yo creo que también... Y también fuera del mundo de los investigadores, sí. Porque a veces ya sabes que el enfoque académico a veces crea una barrera, un poco invisible. Sí. Bueno, aquí os voy a mostrar una serie, digamos, de libros iniciales que se convierten en esos referentes de la investigación. Por ejemplo, el libro de Norman Mailer, La fe del graffiti, fue uno de los primeros libros que se publicaron y es interesante tenerlo en cuenta porque luego, ¿qué sucede? Estos libros que se convierten, hablaremos del concepto de libro de culto, en la forma en que se ve que siguen vigentes o tienen un interés es su reedición, su vuelta a publicarse. Sobre todo ahora con el boom recientemente, por ejemplo, se republicó otra vez, revisado todo este libro. Muy interesante. Igual, el mismo caso con Getting Up, con los graffiti, ¿no? Que se ha traducido de dos maneras en sus ediciones castellanas y es un libro que no pierde, porque luego hablaremos también de si merece la pena hacer un libro bien hecho para que perdure o entramos luego en los libros comerciales, que eso también es otro asunto que a veces se quedan como un fuego artificial que luce un tiempo, sí, pero luego desaparece, ¿no? Bestsellers, ¿no? Sabiendo lo que cuesta, digamos, de inversión de tiempo y esfuerzo en realizar un libro, ¿no? Otro libro clásico, Subway Art, ¿no? También reeditado, ampliado, incluso, Esprecanar, clásicos, digamos, del graffiti de los años 80 y de los 90, ¿vale? Porque este se publicó más. O este quizás menos, pero también quería ponerlo por Martha Cooper, ¿no? Que es un poquito de memoriales, ¿no? También ya se empieza también a una línea más específica, ¿no? Si en el Subway Art son tema trenes, aquí tenemos el tema memoriales, etcétera. Bien, ¿qué hace que algo se convierta en libro de culto? Claro, esto es como el cine de culto, novela de culto. ¿Vosotros tenéis algún libro de culto? O sea, un libro que os marcó, que dijo, que lo tenéis siempre en mente, porque yo en las historias de vida de escritores de graffiti, siempre los que son así más ilustrados, digamos, sin que sean que le convierten a alguien más o menor en su presencia como escritor de graffiti, a veces les marcó mucho la lectura de cierto libro, ¿no? En vuestro caso, algo que se os grabase. Yo, Getting Up y el de Dondi, no sé por qué, pero el libro monográfico de Dondi, ese me marcó. Bien. ¿Tu caso, Jaume? Yo en mi caso de muy chavalín, los graffiti, ¿no? De Castelman, claro, Getting Up. Y más recientemente me he hecho como muy fan, por una parte del estudio visual de Jack Stewart, de Mass Transital en New York, y recientemente el estudio de Joe Austin, de cómo porque es un estudio subcultural y a la vez cultural de Nueva York, ¿no? Es cómo cambió el metro de Nueva York y el propio graffiti, ¿no? Y sobre todo los entresijos del mantenimiento del propio metro, de las políticas ciudadanas, a nivel económico. Y es muy interesante porque explica cómo se pudo dar el graffiti de Nueva York, por qué razones socioeconómicas, que son aspectos que suelen pasarse en otros libros. Sí, bueno, yo cuando te lo he dicho te he hablado como escritor de graffiti, mi referente, pero cuando empecé a estudiar el graffiti, uno de los primeros textos que leí en plan analizando el fenómeno y tal fue el de Jesús de Diego, la tesis. Ah, bueno, sí que también fue... Hablaremos luego también un poquito de las publicaciones en España que hubo. Aunque no sea un libro, pero... Porque también es eso, o sea, como escritor te motiva un tipo de literatura, como investigador, incluso a lo mejor también como investigador no te motiva específicamente un título del graffiti, sino otro tipo de libro de otro autor. A mí me ha pasado, yo a veces me interesa más leer libros de otros géneros, tanto de ensayo, porque te abren nuevas puertas. Porque a veces se crea una endogamia, un no sé si es fácil. Yo para mí, la faceta de escritor, lo que me marcaría sobre todo, ante todo, más que los libros, son los fanzines. Por eso cuando hablo voy mezclando, ¿no? Pero es verdad que el de los graffiti sí que en mi infancia prácticamente, porque tuve la suerte de tenerlo, de que una persona me lo prestara y tal, sí que me marcó, pero luego si tengo que hablar como escritor, fanzines. Claro, es que por ejemplo el caso de los libros de Charles, el Subway Art y el Esprecanar, eran publicaciones a todo color, buena calidad, en un momento en que todavía los fanzines eran de fotocopias. Pero eran complejos. Porque cuando ya se sofistica el fanzine, era como... ya puede competir tranquilamente y tiene mucho más peso que un libro.
Bien, aquí os pongo un poco ciertas características que pueden definir lo que podemos tener por un libro de culto. El primero, puede favorecer que se convierta en libro de culto, que sea un libro pionero en un tema, o coetáneo al fenómeno. Esto yo creo que pasó sobre todo con Castleman y Charles, ¿no? El Subway Art, por ejemplo, al ser el primero de trenes, pues tuvo que tener peso. La originalidad del tema, ¿no? De pronto tú tratas un área que no se ha tratado todavía específica del fenómeno y de pronto, al ser también pionero en ese campo, se convierte en un referente, ¿no? Por eso también conviene trabajar la originalidad, ¿no? A veces me parece muy interesante eso. Que sea un libro descatalogado, difícil de encontrar, se convierte entonces en un tesoro, ¿no? En algo apreciable, ¿no? Tiradas cortas. Secreto, tiradas cortas. Constituye un referente generacional. Esto es también, ¿no? Hay libros que son de la generación tal, ¿no? Los graffiti es algo ochentero y va a ser así, ¿no? Ochentero, 90. Pero cada generación también tiene sus libros, porque también existe también una tendencia también a diferenciarse de la generación anterior. Y esto a veces ayuda. Si existe el libro, si no... esto ya comentaré porque es un caso que tiene relación, por ejemplo, con Madrid Graffiti. Voy a comentar una anécdota de eso. Bien, y constituye a veces un referente formal. Hay que ver también, vamos a ver, ¿no?, la tradición en el tipo de publicación o concepto de publicación de libros grafiteros, ¿no? Tanto formalmente, estéticamente, contenidos. A veces se constituye una especie de cliché, a veces que facilita el reconocer que está dentro de ese conjunto de publicaciones, pero también a veces construye un poco cierta creatividad. Bueno, Paris-Toncar, aquí también en Madrid fue importante, por salir un poquito de la órbita americana, o sea, también hay que ver, porque las primeras publicaciones en Europa no son las españolas. Bien, todo esto ha ido desarrollándose, ¿no? Luego ha habido más publicaciones que, lo que me interesa con esta imagen reflejar, salir un poco del New York-centrismo. A partir de los años finales de los 90, ya al siglo XXI, favoreció reconocer otras realidades vinculadas con el mundo del graffiti, por ejemplo, el piso sao, el graffiti cholo, etc., ¿no? Ver que también existía en otros sitios de Estados Unidos y luego también fuera de Estados Unidos. Otro elemento colateral es cuando se hacen publicaciones de libros relacionados con la cultura de calle, la cultura urbana, que a la vez está hablando, se refleja el graffiti a través de reportajes fotográficos o, por ejemplo, la cultura hip hop. No son específicos, pero también están contribuyendo, ¿no?, al conocimiento y, sobre todo, algo muy interesante, que es el marco que envuelve la práctica del graffiti, que es lo que lo hace más distintivo. Si nos quedamos, ¿no?, muchas veces en el aspecto formal o el objeto y lo descontextualizamos de un proceso y de una comunidad, perdemos mucho. Estamos haciendo un falso... Vamos, queda muy reducido, ¿no? Bien, libros en España. ¿Qué sucede? También cuando el fenómeno arraiga, ¿no?, cuando arraiga, se genera también una necesidad de reconocer y de estudiar el fenómeno, ¿no? Esto tocó más o menos a mi generación y sigue tocando a la siguiente, que es el tomar las riendas de registrar la memoria local. Aquí hablaremos, si queréis podemos hablar un poquito de la importancia de los estudios locales, que creo que es muy importante porque se empezó muy pronto aquí en España, digamos, a construir la casa por el tejado, en el sentido de que enseguida se pretendía quizás llegar a conclusiones generales a nivel nacional sin estudios de fondo locales, que me parece una cosa que cojea. En vuestro caso, el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, ¿desde cuándo hay una conciencia de fijar la historia? Igual también porque el fenómeno, no sé. Bueno, en el caso valenciano además es que es muy particular porque ha habido muy poca cobertura mediática de las propias escenas, aparte de que hoy en día hay un boom artístico de exposiciones, jams, todo tipo de eventos y tal, pero no hemos tenido un gran fanzine, por decirlo así. Tuvimos en los años 90 varias iniciativas en blanco y negro, luego el Treintales y luego otros fanzines como luego veremos, como la Creme, pero realmente no hemos tenido un libro, no hemos tenido, más allá de las iniciativas, por ejemplo, de Joan Garí, pero que no cubrían la realidad del fenómeno de la escena de graffiti de Valencia, entonces no lo hemos tenido. Bueno, hubo un intento, ¿no? En la Universidad Politécnica de Valencia se inició una línea editorial, pero sí, en aquel momento. Han habido, pero... En los 90. Con muchas particularidades, ¿no? Entonces, hasta, por ejemplo, que Antoni Sendra sacó el documental, no se había cubierto, por decirlo así,
toda esa dimensión histórica del fenómeno hasta un periodo concreto que llegó él, pero no se había hecho, y todavía hoy en día estamos moviendo diferentes iniciativas para que sea así, en formato libro, ¿no? Intentando sacar un libro que explique esa realidad. En tu caso, Ramón, ¿por qué surge la necesidad? Ya cuando está sentada la cultura, cuando lleva ya un tiempo, ¿por Sí, qué crees que existe el imperativo de hacer un libro? En Granada, a partir del año 1997 o así, fue cuando hubo un boom bastante grande de graffiti, que se empezó a pintar bastante en el centro de la ciudad. Y desde el año 2001 o así, no sé, en Granada es que tiene la particularidad de que casi todos los escritores de graffiti de la ciudad nos llevamos muy bien, la verdad. Y entonces, no sé si es por medio de Raúl, el niño de las pinturas, que también crea ahí bastante vínculo entre todos, porque además está muy activo, siempre conoce gente, vamos a publicar aquí, o venir, tal, ¿no? Entonces nos juntamos en el año 2000, bueno, en el 2001 ya el ayuntamiento, que eso ya también podríamos hablar de las contradicciones, le publicaron a Raúl como un recorrido por la ciudad con algunas de las piezas que había hecho por el centro. Aunque luego la contradicción era que por otro lado le estaban multando por algunas de esas piezas. Entonces, claro, él ya empezó a tomar contacto con gente de cultura, del ayuntamiento y tal. Y entonces, en el 2003 le propusieron hacer como un catálogo de escritores de graffiti de la ciudad, que ahora lo veremos, que tenemos ahí la imagen. Y eso, entonces, a partir de ahí, pues, no sé, comenzamos una dinámica que ya nos juntábamos los propios escritores de graffiti y planeamos diferentes publicaciones, que ahora veremos. Yo creo que eso en otras ciudades no sé si ha pasado tan... Sí, pero no, yo creo que no tan bien como tan un modelo ese concentrado, comunitario tan... Es necesario, ¿no?, que haya como un interés y una suma de energías a veces para un proyecto así. Sí, sí. Porque, claro, siempre hay una pretensión cuando se describe una escena local de integrar a la mayor cantidad de crews, por ejemplo, ¿no? Si hay algún tipo de pique o recelo, también existe Claro. un sesgo en la descripción o una carencia. Dejas fuera a alguien Claro. que no te cae bien o... Claro, es así. No, eso también es un problema a Pero, veces. no, pero en Granada, A ver, ahora. la verdad que en Granada en ese sentido no ha pasado, bueno, que hombre, siempre está a nuestro punto, a lo mejor alguno se ha quedado fuera, pero cuando hemos planeado hacer alguna publicación, la verdad que Raúl y todos, como nos llevamos bastante bien, aunque no lo conozcan mucho, hemos intentado contar siempre con el mayor, sí, con la gente, por lo menos los más activos. Porque luego también, no sé si vosotros tenéis esa impresión, creo que la necesidad a veces de tener una publicación, el libro, hay como una especie de aura, hace que la comunidad llegue a una fase de decir, somos sólidos. Sí, ¿no? sí, crea... Esto va en serio, ¿no? Es como un reconocimiento incluso interno, incluso cara afuera. Sí, no sí. sé, igual en el caso de Granada se ve, no, porque hay una continuidad de publicaciones. Es que, a ver, cumplen su papel de, que lo queramos o no, de educar un poquito, porque de educar a esas generaciones futuras, ¿no? Entonces, Sí, y aparte es como una forma de revisar y ordenar y clasificar lo que ya ha pasado en cierto tiempo. y luego, sobre en todo, esa ciudad. por esa necesidad de salvaguardar una memoria que se pierde, ¿no? Los muros desaparecen, los vagones se limpian. Si no salvaguardamos eso, ¿no? Claro, hay varias necesidades de esa memoria, ¿no? Porque hay que distinguir quizás también eso. La memoria, la necesidad de fijar una memoria por la gente de fuera de esa comunidad y de la gente de dentro de la comunidad, ¿no? Sí. Esto es lo que denomino exógenos y endógenos, que luego hablaremos de las publicaciones endógenas. Pero luego ver diferentes actores, ¿no? Digamos que las publicaciones que han existido se mueven entre tres agentes, que son las editoriales, las instituciones, aquí entrarían las universidades, por ejemplo, y la autoedición, que puede ser tanto desde el mundo del graffiti como también investigadores que no estamos publicando institucionalmente o no contactamos con editoriales, por ejemplo. Bien, publicaciones españolas. Aquí, bueno, pues me emociono un poco, porque claro, el papel... A veces por azares de la vida te conviertes en pionero de algo, ¿no? Esto teníais que hablar vosotros de mí, yo no... Entonces, por ejemplo, el caso de Madrid. En Madrid yo creo que hay tres publicaciones en este momento, no sé si llegan a la categoría de culto, quizás Madrid Graffiti sí, que son Madrid Graffiti del año 2002, 2002. Madrid Revolution, con un texto de Javier Abarca, especializado en trenes, es digamos también un formato libro que viene del fanzine Wanted,
y luego firma Símbolos y Botes, especializado en lo que se puede denominar la tendencia autóctona. Bien, estos son como 3 grandes referentes, pero que complementan también el tema de fanzines, etcétera, o revistas del tema, magazines. Luego vemos que, al hilo de esto también, la generación de publicaciones que no son, igual desde fuera nos da la impresión que no se publica nada, pero sí hay publicaciones. Pasa que a veces son tiradas cortas, tiradas pequeñas, que se mueven en un circuito muy restringido y no se conocen. Esto es una muestra solo, ¿eh? Esto es una muestra. Vamos a ver un poquito sobre esto, la idea de cómo se consigue hacer el primer libro. Me interesa, Ramón, que me cuentes en Granada, y cómo no se conforman con hacer el primer libro, sino que seguís elaborando libros en... Sí, pues como he contado antes, el primero fue el de Mientras duermes, que alguien de cultura del ayuntamiento contactó con Raúl, porque siempre ha sido el más famoso, así todo lo que hace tiene bastante repercusión, y no sé en realidad el motivo por qué contactaron con él. Le apetecería hacer algo de graffiti, no lo sé, o sería amigo él de alguno. Entonces, claro, Raúl ahí, en ese año, fue en el 2003, tenía la idea de hacer una asociación de graffiti con el objeto de reunir bibliografía para que cualquier chaval, o lo que estamos hablando de las nuevas generaciones, cualquier persona pudiese consultar. Crear un escritor con fundamentos, ¿no? Crear una biblioteca de graffiti solo. Eso tenía la idea, que luego se rompió, pero tenía una idea bastante chula. Incluso quería tener un espacio con habitaciones para que otros escritores que viajaran de otras ciudades se pudiesen quedar ahí a dormir. Espera, qué interesante, en ¿no? Granada, sí. Es como los monasterios. Entonces, claro, eso le permitió, claro, con la idea de ese libro que le propusieron, él reunió a la gente que quería que participase en el libro, y uno de los puntos de la reunión esa era el tema de la asociación. Ahí hay un poco el impulso también del mundo del graffiti de si algo no existe o se necesita, se crea. Hay una autosuficiencia, es muy interesante ese aspecto. Si no existen materiales, pues vamos a hacerlos, ¿no? Ese es también el motor de la producción endógena, es la necesidad de no esperar a que venga alguien de fuera a hacerlo. O claro, que lo den, ¿sabes sino... lo que le pasaba también a Raúl? Que como he dicho antes, como era, bueno, y es así famoso, pues mucha gente de historia del arte o de fuera del mundo del graffiti contactaba con él porque querían estudiarlo y por eso él dijo, es que tanta gente contacta conmigo, pues tenemos que hacer algo. Todos esos textos que están escribiendo y esta gente que está haciendo trabajo, vamos a juntarlos en una biblioteca y que luego se puedan consultar, porque si no se van a quedar por ahí un poco en el olvido. Pero claro, que luego esa idea, pues entre unas cosas y otras, no se llevó a cabo, la verdad, y ahí se ha quedado un poco en el aire. Pero a veces la idea igual no se consuma, pero sirve de motor para hacer cosas y en el camino se crean claro, cosas. Claro, es que igual. eso es lo que pasó. A raíz de esa idea de la asociación hubo esa reunión, se consiguió sacar ese libro, y entonces ese libro le permitió a Raúl conocer, en la presentación de ese libro conoció a una persona de una imprenta que estaba interesada en hacer otro libro que fuese ya más con fotos ya de los escritores, muchas más fotos, que fue Granada Graffiti, que se publicó en el 2005. Entonces el hombre de la imprenta dijo, mira, yo os propongo una cosa a los escritores. Dijo, pintáis mi nave como queráis, yo no voy a decir lo que tenéis que pintar. Pintáis la nave, yo pongo andamio y la pintura y todo. Y durante 4 o 5 de una semana nos dejó una sala de la imprenta con ordenadores y con escáner y dijo, vosotros traéis fotos, ordenáis las fotos, las escaneáis, hacéis los montajes de los murales, todas las fotos que tengáis de Granada, y hacemos el libro Granada Graffiti. Es una cooperación. Y eso fue lo que hicimos, estuvimos una semana en la imprenta. Ahí. Por eso la calidad que tiene, porque tiene un... Claro. Pero entonces nos cobró el diseño, la maquetación nos la cobró. No, cobró lo puso de un diseñador de la imprenta, fue el que maquetó y diseñó el libro. Nosotros hicimos el trabajo de ordenar las fotos por año, escribimos unos pequeños textos que no son textos críticos, son solo descriptivos, pero bueno, te puedes hacer una idea de lo que pasó cada año, porque va por año. Además, el libro tiene la peculiaridad de que la cronología la hicimos al revés. Empieza en el 2005 y va hacia atrás hasta 1989, que no había graffiti como un movimiento, pero había firmas sueltas. Entonces, bueno, eso se le ocurrió a Raúl. Lo que hicimos fue estar esa semana escaneando y ordenando fotos, que fue una convivencia súper guapa, la verdad, porque una labor de equipo también, ¿no? Hizo que muchos escritores que no nos conocíamos nos encontrábamos ahí y ya, hostia, pues tú eres el OSE, tú eres tal, y ya hablábamos. Y este año, ¿quién pintó? Y entre todos íbamos, ordenamos un poco la historia. Si el hábito de trabajar en crew, por ejemplo, en equipo, también ayuda. Yo estoy pensando también en la experiencia de fanzines, ¿no? Serie B, también eso era como una especie de crew. Y claro, la colaboración, el mundo de la colaboración. Claro, a no ser que sean super ediciones muy, muy personales, pero
Claro, siempre son colaboraciones de Siempre son equipos, 3, colaboraciones, 4, claro. 5, 6, 7, que van recogiendo materiales a su vez de otros 7, de otros 7, de otros Sí, 7. hay que coordinarse y ordenar un poco. Y claro, al final es que todo queda en casa, pero es... ¿no? Pero es, por ejemplo, pienso, cuando se hace un trabajo colectivo, por ejemplo, académico, hay un coordinador. Supongo que hay alguien que tira más del carro o que sabe más un poco el tema, o es todo más compartido. Es que depende un poco de cada En caso. nuestro caso ¿no? fue el niño de las pinturas, pero más que porque supiese más del tema, porque fue el que hacía el nexo de unión entre la imprenta y nosotros. Luego ya entre todos fuimos los que construimos la historia. También hay otra, para afrontar proyectos, si sabes cómo hacerlo, lo haces. Muchas veces la gente no acomete un objetivo porque no sabe cómo Por el se hace, desconocimiento, muchas veces el sí. proceso. Pero ya cuando conoces cómo hablo con una imprenta, cómo tengo que maquetar, cómo tengo que hacer esto, ya tiras para adelante. Claro. Y luego el escollo de la financiación, ¿no? Muchísimos proyectos no salen por el cero financiación, es decir, ahora tenemos sobre la mesa nosotros un proyecto en Valencia que hemos intentado tirar para adelante y de repente nos encontramos con que la persona que lo quería financiar no le habíamos llevado un presupuesto, digamos un plan de negocio, por decirlo así, con la viabilidad, con el rendimiento y tal, y cuando se lo llevamos la persona ya se había echado para atrás. Entonces, claro, llegamos a la conclusión de decir, hombre, si te estamos diciendo que incluso vas a ganar dinero con esta publicación, ¿no? Nosotros publicaremos algo exquisito, con un estándar de calidad y tal, y tú vas a ganar dinero, el dinero va a ser para ti. Pues incluso ni en esas, ¿no? A veces el problema es financiación también. Claro, Es que bueno, voluntad, y en Granada, claro, lo que contaba también es que a raíz de, claro, una cosa va saliendo detrás de otra, aunque no la busquen mucho tampoco, porque a raíz de Granada Graffiti, pues ya una sala de exposiciones contactó con nosotros porque quería organizar, no sabían qué, pero querían organizar algo con escritores de graffiti. Entonces nosotros, a cambio de organizar esa exposición que hicimos, le sacamos el catálogo. Dijimos, vale, nos hace un catálogo, pero que sea no un catálogo solo con la obra de la exposición, sino con un apartado para cada escritor, como una especie de libro que fue El color de la calle, este que hay aquí abajo. Sí, que tuve el gusto de colaborar también. Que colaboró con un texto, sí. Que es también lo mío, porque sale una cosa, luego te lleva a otra, luego te lleva a otra. Eso es. Ahora hay más competencia, ¿verdad? Pero bueno, que es bueno, ¿no? Claro, es bueno que haya... También yo ya no doy más de Y mí. entonces pues así hemos ido publicando. Luego, por ejemplo, este último que he publicado, que es de escenas de graffiti en Granada, este surgió a raíz de mi trabajo fin de máster. Así de simple, un profesor de la facultad que tiene una editorial me propuso a través de mi trabajo, que hablaba sobre la historia del graffiti en Granada, pues publicar una serie de entrevistas y textos de otros investigadores en ese campo. Y así surgió el libro este. Que hay una peculiaridad, ¿no? Porque es a la vez una edición, pero es una obra única cada libro. Claro, aquí para salvar el escollo de la financiación, lo que hicimos fue idear una edición especial primera con las portadas pintadas por los propios escritores. O sea que el libro como objeto también se convertía en algo atractivo. Y claro, entonces antes de que estuviera el libro hecho ya teníamos vendido las 200 que hicimos de la tirada. ¿Este qué número es? Este 193. Hay otro recurso muy típico dentro del mundo del graffiti, de sus autopublicaciones, digamos, que son las ediciones limitadas, que yo creo que se asocia también mucho con el mundo artístico por el tema también de la edición de estampas, que son tiradas limitadas. Sí. Le da como un prestigio, ¿no? No un prestigio, sino que como un sentido de exclusividad, el aura del libro, ¿no? Sí, Sí. bueno, ese rollo aurático, bueno, sí, yo creo que es más la carencia de financiación más que el objeto aurático en sí, ¿no? Quiero decir, Ramón igual le hubiera apetecido hacer 20.000, pero seguramente Sí. sabe que eso Ya, no pero tiene un impacto. Conviertes No, pero- el vicio en virtud, digamos, el efecto lo Sí, conviertes en pero sí virtud. que es verdad de que pronto al es algo final- como Pero o no, lo pero compras o te quedas sin él. Como vamos siempre de tiradas cortísimas, pues al final se convierte en un objeto con esa aura, ¿no? Claro, además que aparte de por la financiación, a nosotros nos apetecía que tuviese relación el contenido con el continente. Sí, 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 con es el una cuestión objeto. conceptual todo el libro. Sí, Claro, además es una escritura que han escrito sobre el libro, una escritura sobre escritura. sí. Más es que pusiste las tapas en un panel o un muro. Sí, lo que hicimos fue, antes de que se maquetara la portada, las pusimos todas en un muro desplegadas, pintamos ahí y luego cada trocito de ese mural era una portada. Y bueno, y esto fue lo que salió. Y entonces, con lo cual cada libro era único, porque era un trocito del mural ese.
Y también había tapas blancas que luego, como en la tradición del Black Book, ¿no? Claro, luego te podían firmar... la segunda edición era ya, no sé si he traído, la segunda edición... Nos va a sorprender. La segunda edición es el libro blanco, súper blanco, y está abierto a que, a que cada persona lo intervenga, ¿no? Intervenga sobre el libro. Es como el lienzo en blanco y puedes pintar sobre él. Bien, aquí también os enseño publicaciones, digamos, que salen de lo que es el estudio local y con una pretensión, por ejemplo, de englobar, digamos, el aspecto de las escenas nacionales o bien el caso europeo, ¿no? Con el libro de All City Writers, ¿no? Es muy complicado hacer una labor de estas. Yo conocí a Andrea Caputo cuando estaba todavía en el proceso de realización de este libro y estaba entusiasmado con el proyecto, pero desbordado. Luego ya consiguió hacerlo. Y veamos también que estos nos sirven de ejemplo de ciertos mecanismos del libro, ¿no? En el caso del libro de Gabriela Berti, de Pioneros del Graffiti en España, es un libro que se ha conseguido publicar gracias a un apoyo institucional, ¿no? También se puede decir que puede ser, no sé si entra dentro de la categoría de libro de encargo, a una persona que domina el tema, digamos que puede controlarlo y lo puede realizar. Porque hay mecanismos, tú ya tienes el libro y buscas dónde publicarlo, pero a veces contactas con un sitio y te dan una idea y tú dices, pues la cometo. Y con los límites que eso impone también. Claro, el riesgo también de errores, ¿no? Pero bueno, de lagunas, quiero decir. No quiero decir errores ni lagunas, sino, por ejemplo, en el caso ese, pues pautar 3 idiomas, etcétera. Eso, claro. Fue complicado, porque también te quita espacio, tienes que reducir contenidos. O sea, las instituciones te financian, pero también te pautan cosas. Otro caso es el libro de Mario Suárez, que digamos que está dentro del patrón de, yo diría, de libro dentro de una línea, de una gran empresa editorial. Libro comercial. Un libro de encargo a una persona que se supone especializada en el tema y que realiza un libro, sobre todo también. Ya veremos luego el boom de publicaciones que lo que desencadena es un tipo de libros más como catálogo de fotografías, pequeñas informaciones, pildoritas y que es un que ni estándar. siquiera tan clasificada. Es como vas viendo lo que tú dices, pildorita. Sí. Tiene un aire periodístico, ¿no? Porque él también es periodista, entonces tiene ese aire, ¿no? De gran reportaje, ¿no? Pero ahora está, digamos, también ceñido a una colección de libros, que eso ya te obliga a constreñirte a un formato y a una forma de hacer. Vale, en plano. Porque igual que están los nombres esenciales de ilustradores, de no sé qué, de no sé cuántos, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de meterse dentro de una editorial con una línea editorial muy clara, una línea gráfica, etcétera. Porque, por ejemplo, en el caso de las autoediciones, tú eliges tu línea gráfica, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo quieres hacer? Tienes más autonomía en eso. Y bueno, esto es como también el libro de Andrea Caputo, es casi como ya el siguiente paso que podemos decir, ¿no? El proyecto enciclopédico. Bestial el trabajo de este hombre. Ahora, un libro inmanejable, es que te posee. No sé si lo conocéis, es un libro enorme, es tipo Taskent, ¿no? De estos como... más bien, pero con apoyo de una empresa comercial, ¿no? Kandahar, ¿no? Como se diga. Sí, Kandahar, patrocinio, marketing de este subcultural, ¿no? Apropiando el tema de graffiti, que yo también comentaré ahora. El tema de graffiti diáspora, para mí, el formato es no Taschen, el formato es Kahneman. Los libros de historia del arte Kahneman, que son así de gordos, y bueno, es un trabajazo increíble. Para una persona sola, también hay que reconocerlo. Y luego que no es una calidad de maquetación y de diseño gráfico espectacular. Un concepto también como de periódico, como de crónica. Sí, es como el New York Times, así con... Es increíble. ¿Ese está en castellano, ese libro? No, está en inglés e italiano, ¿no? No lo sé. Lo tengo en casa, luego si queréis lo... Yo lo tengo en casa. Yo lo tengo en inglés. Yo lo tengo en inglés, pero no sé por qué pensaba que sí que habría. Es que también, ahí es otra cosa también. Una empresa como esta igual sabe que si publica en inglés tiene más capacidad comercial, con su distribución internacional, de llegar a más gente que si lo publica en una lengua minoritaria dentro de su red de distribución. Que creo que además está metido también Document Press, que es noruega. No, había una editorial francesa, una editorial francesa. ¿Sí? Una editorial francesa. Sí, no me acuerdo, 33 no, eso es perdón, me confundo con un fanzine. Bueno, pero es... Bien,
Luego, otro tipo de libros, bueno, vemos que todos estos libros van a estar satisfaciendo cuatro necesidades, que son la documentación, la comprensión del fenómeno, la divulgación del fenómeno y la reflexión sobre el fenómeno. Estos libros son más la reflexión, ¿no? Que a veces, sobre todo desde el mundo académico, a lo mejor nos quejamos de que faltan libros, el ensayo, Sí. que también desde el mundo graffiti también se aprecian, ¿eh? Pero también existe un marco de interés a veces diferente al que puede tener un escritor graffiti. Esto lo vemos también en el mundo de la historia del arte. Un artista plástico, pues a veces le interesan otros aspectos que no son los que preocupan mucho a la historia del arte. Y quiero que tomemos un poquito la idea de que en esta también creación de una cadena de investigadores, en el fondo, que a veces es algo que no existe a veces en la conciencia de los investigadores pioneros, que a veces consideran su labor un patrimonio y vienen otros que me quieren quitar mi papel, es que es una labor colectiva que las nuevas generaciones van completando, porque así ha sido la historia del arte, ¿no? Y la del conocimiento, ¿no? Claro. Tú coges el libro de Vasari, de las vidas de Vasari, y ves los mismos pecaditos que hay en las primeras publicaciones del libro de graffiti, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de amiguismos, clientelismos, parcialismo, porque solo acudo a una gente que es la que tengo el contacto, se lo podemos decir a Casterman, a Chaplin, etcétera, quien sea, pero son pasos necesarios para llegar a algo más. Sin duda. Claro. Y bueno, a mí me parece muy interesante el libro de Jesús de Diego, porque fue el pionero en España en ese tipo de publicaciones, hablando también de Garí, pero bueno, este se concentraba más específicamente en el Gijón Graffiti. Además, él tuvo una implicación de trabajo de campo, incluso llegó a involucrarse con una crew, etcétera. La pena que a veces también sucede con los investigadores, ahora me contáis vuestro plan de futuro, la constancia, el seguir, no contentarse con un primer libro, igual porque luego has tenido alguna mala experiencia y lo dejas, o porque te lleva al camino tu carrera profesional por otro lado. Yo creo que aparte de una vocación también hace falta no te digo una identificación o un encariñamiento con el fenómeno, no sé, algo que te dices, no puedo dejarlo. En vuestro caso es mayor ese impulso. Entusiasmo, yo creo, y ganas de seguir creciendo lo mismo, ¿no? Sí, algo que tienes ahí y que tienes que sacarlo, es que no sé. La palabra sería enfermedad, ¿no? Esto es, en definitiva, es que es como cualquier tipo de pasión, ¿no? Bien llevado es una pasión, ¿no? Mal llevado pues es casi una enfermedad, quiero decir. Y como tienes este gusanillo dentro, pues vas a estar continuamente produciendo, o piensas, ¿no? Que vas a estar continuamente produciendo, que vas a estar continuamente pintando, y una cosa nos va a llevar a la otra, quiero decir. Es el impulso creativo. Yo creo que también, por ejemplo, en mi caso a mí me gusta tratar temas nuevos. Hay gente que le gusta mejorar en el mismo campo, añadir cosas más, ¿no? Cada uno luego tiene sus caminos, bueno, yo aparte estoy ahora con la tesis y a mí lo que me gusta también de estudiar graffiti es que a través del graffiti puede hablar de otros muchos temas transversales que tengan que ver con la ciudad, con la política pública, con no sé, incluso con el vandalismo, con intentar comprender otros aspectos que están relacionados con el graffiti. Hay condiciones, igual también el área de estudio, ¿no? Un historiador pues siempre luego lo trata de abrir un poquito, ¿no? Etcétera. Bueno, vamos a entrar un poquito en los libros creados desde el mundo del graffiti. Yo creo que hay unos factores que favorecen que se desarrolle. En primer lugar, que exista un mercado interno, ¿no? Esto es fundamental en los fanzines, ¿no? Aunque en principio no hay un interés económico, sino también de crear una fama, un prestigio y un respeto, también, ¿no? Porque los primeros fanzines también son de crews, ¿no? Entonces, que existe una redistribución, por supuesto. Esto ayuda a que cada vez que se fortalece más, se va haciendo más internacional, se conectan, cada foco local, cada núcleo se conecta, eso tenga más interés. La capacidad gestora por parte de los escritores de graffiti, que se vean capaces de poder desarrollar esos proyectos, plantearlos y saberlos resolver, que sirvan esas publicaciones para construir un estatus, ¿no? Bueno, esto hace, ¿no? Hay un tipo de escritor de graffiti, como podrían ser, pues, Tory Secret, ¿no? Con el Wanted, que se convierten en personas relevantes. Sí. ¿Quién no quiere ser amigo y mandarle fotos, a ver si me las publica? La repercusión que puede... Ahora hablarás sobre el tema del fanzine, igual esa faceta de qué representaba salir en un fanzine en determinada época, antes del internet, por ejemplo. Se explica, claro. Y también el sesgo descriptivo de las escenas también que podían tener esos, por la propia accesibilidad que se podía tener, no lo sé.
Bien, la creación de centros culturales, articulación global, etc. Bueno. Publicaciones que serían de nivel superior a un fanzine, digamos, formalmente, ¿no? Aquí os doy algunos ejemplos, pero voy a destacar, por ejemplo, me interesan los libros de Glub, porque también los libros de Glub, que están en formato digital, es una literatura también desde dentro de como el artista o Glub, su experiencia, y son como relatos autobiográficos. Uno es más literario que el otro, pero te suministran mucha información, como por ejemplo para un historiador te suministran mucha información desde su planteamiento subjetivo, descripción de sus vivencias, etcétera, su historia de vida, ¿no? Es muy vivencial. Sí. Además, Glub fue uno de los, digamos, en Madrid, de los primeros en estudiar Bellas Artes, por ejemplo. Entonces, tenía una visión muy interesante también de dejar memoria, desde un punto... Es como si cogiésemos los diarios de Harris, ¿no? Es un escritor imprescindible a nivel estatal. Ahora tenía una exposición por Valencia. Y lo sigue siendo hoy. En Valencia, por ejemplo, ha cambiado de escena, pero hoy en día es un tío genial. Inquieto también. Es que la gente además inquieta... que está viendo el punto de vista de propia boca del escritor de graffiti. Como yo lo veo tan interesante como la entrevista. Pero personal, o sea, él no habla por todos. No, habla de personal, claro, como una entrevista, claro. como cuando hay una entrevista a cualquier escritor de graffiti. Nosotros, por ejemplo, con el libro de escenas de graffiti pretendíamos eso también. Aparte de los artículos de los investigadores que colaboraron, dar voz a los escritores de graffiti de Granada para que ellos nos comentaran sus reflexiones, sus inquietudes o sus anécdotas. Y un poco otro punto de vista que normalmente no se tiene en cuenta en los libros. Bueno, ¿qué hace que de pronto tengamos más interés por producir libros, ¿no? Yo he puesto aquí algunas ideas que me ha sugerido esa pregunta. Creo que también existe una fascinación por el libro. La gente que se mueve en el mundo gráfico, en lo plástico, el objeto, el libro, la maquetación, las tipografías, la imagen, la fotografía, ¿no? Es muy tentadora, ¿no? Lo raro es que quisiesen hacer otro tipo... Bueno, que también, ¿no? También hay formato vídeo, videofanzines, pero el libro tiene algo, ¿no? La letra escrita, impresa. Quizás también la generación de los 80 y 90 está más creada en eso. No sé si luego el aspecto digital modifica. Hay cosas que se repiten de lo que hemos comentado antes. Pero también algo que es interesante para que se prodigue mucho la existencia de publicaciones es que tienen que venderse para nutrir y poder, por ejemplo, refinanciar siguientes publicaciones. Mínimo, esto es evidente en claro. los fanzines. Muchos fanzines han quedado en los primeros números porque no han podido avanzar. Pero la existencia de lugares especializados. Yo creo que fue interesante, y supongo que en cada escena vosotros lo habréis visto, la aparición de lugares centrales destinados al mundo del graffiti. Por ejemplo, las tiendas de spray o de ropa, etcétera. Y luego, por ejemplo, ahora las librerías que también enfocan el tema, por ejemplo, de arte urbano, ¿no? En vuestro caso, ¿hubo alguna tienda pionera que igual en Granada hacía que viniese material de fuera? En el 97, una vez más, Raúl, el niño de la pintura, abrió una tienda que se llamaba La Tapadera y que, claro, ahí vendía todos los libros que salían y tal, intentaba siempre llevarlos ahí para que todos estuvieran informados. Pero aparte es que esa tienda servía como punto de encuentro. Un poco el tema ese de la asociación lo sacó de ahí, porque la gente, los que venían de fuera a Granada a pintar, al final acababan quedándose a dormir en la tienda. Entonces también, aparte de por los libros y todo eso, la tienda hacía de punto de encuentro y de reunión. Una galería de arte no funciona así. No te dejas hay un elemento humano, afectivo, que está ahí detrás siempre del mundo gráfico. Sí. En el caso de Valencia, pues al principio, ¿no? La gente siempre habla de casas de escritores, ¿no? Donde algunos salían fuera y traían algún fanzine y se pasaba, ¿no? Pero realmente tiendas como tal, por una parte, las tiendas de pintura Serval, porque además estaban distribuidas haciendo un triángulo en la ciudad de tal forma que vertebraban un poquito no solo la compra, sino también especialmente Spray Planet a través de Montana y tal, empezaron a traer fanzines. Algunos chavales llevaban también allí fanzines ocasionalmente que maquetaban ellos o tal para la venta. ¿Pero que eran tiendas de pintura? Sí, tiendas de pintura tradicional. Pero que vendían fanzines también. Vendían pintura Montana, y entonces Montana, cuando montó un poquito su red, de lo que saldría también un poquito el tema de Spray Planet, creo, pues les mandaba revistas. Me mandaba revistas y tal. Eso un foco, y luego sobre todo la primera tienda especializada vinculada al escritor Stone, la tienda SAS, fue como ya un revulsivo, ¿no? Porque ya tenía mucho más material y tal, también tenía discos de RAM. Lo que pasa que, bueno, como por desgracia suele pasar, pues son proyectos que duran poco, porque los escritores se encaprichan por temporadas de sitios a los que van a comprar y luego decae, ¿no? Es
un poco complejo. Hay que poner una cafetería a la vez. También es eso, ¿no? Es más fácil en los inicios que se genere dentro de estos espacios un mercado de fanzines. Luego ya aparecen los libros, pero claro, el mercado editorial tiene su otra línea de distribución que no coincide muchas veces. Yo recuerdo, por ejemplo, Madrid Graffiti, que se publicó, digamos, bajo la cobertura de la revista Gijón Nation de Málaga. Su red de distribución fueron los kioscos de prensa, evidentemente, porque era una editorial de revistas. Se vendía en esos espacios. Llegó a estar en la FENAC, pero porque la FENAC también vende publicaciones periódicas. Pero es curioso cómo a veces... Bueno, os voy a contar la anécdota de Madrid Graffiti en el elemento del libro de culto o el libro que motiva qué. A veces no te das cuenta del peso que puede tener un libro y entiendes por qué en cierta manera en momentos históricos se prohíben ciertos libros, por su poder detonante, ¿no? Tampoco, bueno, claro, cuando llega aquí los graffiti de Castremán y gente que ya está un poquito sensibilizada sobre el tema, de pronto le deslumbra un mundo de posibilidades que desconocía porque había un retraso, digamos, experimental, de experiencias, como pasó con la proyección de documentales o películas, ¿no? En este caso también con Madrid Graffiti lo que sucedió que indirectamente reaviva una llama. Todos estos materiales reavivan, como si te hacen ahora una película de Flashdance, todo el mundo se empieza a bailar, ¿no? En este caso, me acuerdo, hace poco se hizo, bueno, no me acuerdo ya, unos meses, el Intramuros aquí con Guillermo de la Madrid, y entre los que estaban asistiendo por ahí, pues un día habíamos acabado las sesiones, estuve tomando algo en el Mercado San Fernando con la gente, y se me acerca uno de los miembros de la banda El Rotu. Me dice, oye, bueno, me estrecha la mano, ya sabéis cómo es estas cosas, y me dice, oye, yo estoy en esto por ti. Bueno, por mí y por Felipe Gálvez. O sea, me contó la historia de cómo sus padres habían estado buscando el libro Madrid Graffiti para regalárselo a su hijo y cómo ese libro le incentivó. Qué peligro, ¿no? Pero es eso, ¿no? Veamos el impulso renovador, incluso también el libro Madrid Graffiti también se puede también relacionar con el rebrote autóctono en Madrid, que es la vuelta de los autóctonos ya veteranos, la vuelta, y Madrid Graffiti también influyó bastante, ¿vale? Porque estas cosas, ¿no? A veces... Porque reactivan un poco, pero veamos también sí, como una escena... Porque reivindicó un legado. Pero a la vez también la creación de un libro de una escena puede suponer, lo suelto así, una lápida. A veces hay una sensación... Cuando hay un relevo generacional puede suponer una conclusión, se he dejado secos. Sí, a ver, pues es que quiero decir, tú no mides las consecuencias. Es con el tiempo sí. Tú no mides esas consecuencias. Es muy complejo, ¿no? Lo haces por amor, lo haces por representar, etcétera. Pero claro, nunca vas a saber cómo va a ser interpretado. Y además, claro, que va a ser interpretado cada persona de una manera. Claro, ¿no? lo comento, por ejemplo, en el caso de hacer un libro homenaje de una old school. Es un homenaje, es una memoria, pero a la vez ya dices, bueno, esto ya es historia. En la palabra, esto ya es historia. Es una expresión a veces dura, cerrando, ¿no? Dicen, ya la muerte social, ya estoy jubilado aquí. No creo que se interprete nunca en el graffiti como eso, porque eso es historia, o sea, decir que eso es histórico es un valor positivo. Yo creo que en el graffiti el concepto histórico nunca ha sido tomado como mal. Claro, porque la antigüedad da prestigio, el veterano, la old school, el veterano. Porque dentro de los patrones clásicos, el pionero. La antigüedad es uno de los patrones, por decir, que cotiza, ¿no? Entonces, el ser histórico, pues, cotiza. Lo hemos visto ahora, ¿no? En el caso de rescatar personajes como Combre o Taki 183 es un poquito eso. Luego también, que haya también un boom, es que claro, no era tan fácil publicar en los 80 o en los 90, aunque te propusieses, y ahora hay tantos medios tecnológicos, te puedes maquetar tus libros, crowdfunding, es todo más barato también, en cierta medida. Sí, la impresión digital es más barata. Impresión digital. Lo que más te puede cortar la distribución, pero teniendo contactos con cierto tipo de tiendas que tienes un público específico interesado, claro, puede facilitar mucho, ¿no? Bien, quiero un tema que a mí me da vueltas muchas veces porque no lo veo tan positivo, el coleccionismo. Es un motor, porque también sabemos que el mundo graffiti es un poco fetichista, ¿no? Lo vemos, ¿no? Sprays de edición, autor, ¿no? Sí, decorados por autor. Por mi propia experiencia, a mí me irrita, porque mi objetivo es divulgar, que gente tenga mis libros
porque hay que tener ese libro, pero no lo lee. O sea, es como, me coges el disco, pero no me lo escuchas, ¿no? Porque mi interés no es vender libros, mi interés es que se lean mis libros. Pasa con la literatura. Bueno, entonces un poquito eso, ¿no? La idea también del tesoro, de tener la colección, pasa muchas veces con los textos en inglés. ¿Cuántos tienen el Chapman pero no se han leído el texto? ¿No? Bueno. Resuelto, es que tenía que... terapia. Sí, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Además, que Claro. sí, que si tu objetivo, como debería de ser, es divulgar, cuando... O sea, si tú compras un libro y lo tienes en tu casa, ni siquiera sin abrirlo de plástico, ¿para qué sirve ese libro entonces? No sé. Yo he llegado, puedo decir, incluso en el proceso de aprendizaje, ¿no? Incluso a subrayar. O sea, libros que tienen mucho texto los he Claro, llegado ¿por qué no? a subrayar. Como si fueran, porque en Tuyo, definitiva libro eran tuyo. materiales. Sacrilegio. No míos, de otras personas. No voy a No, decir- pero el libro era tu posesión tuya. El libro era Pero era de la biblioteca, pero Los era he de la llegado biblioteca. incluso a subrayar, a decir friki porque quería sacar eso, ¿no? Sobre todo porque son en inglés, ¿no? Entonces te pierdes con tanto contenido en inglés, ¿no? Como los Al final antiguos, acabas haciendo glosas ahí, ¿no? subrayando, ¿no? Tomando notas y porque al final, bueno, hasta eso, ¿no? Es decir, pero sí, el coleccionismo es sin duda uno de los motores, ¿no? Aparte es que, claro, vas a casa de otra gente, ¿no? Y ya tienes esto, tienes aquello, tal. Pero si ya pasa con los escritores con sus álbumes de, Claro. de fotos, hay muchos que no quieren ni que tienen un Enseñar. álbum y no quieren ni enseñarlo o te lo enseñan él para que tú no lo toques. Sí. No ese, sé. ese carácter de joyita, de todo, que es una joyita y te dejo esto, y hostia, no te voy a dar esta foto, tal, eso siempre ha estado. Y no sé hasta qué punto seguirá existiendo en los años futuros, pero yo creo que sí, porque es un vehículo de autenticidad. Porque es como esto de decir, hostia, tengo esto que tú no tienes, tío. A mí en Granada me ha pasado con algunos así de los escritores más antiguos, me he tenido que ir con mi escáner, que encima no era un escáner de esos portátiles, un pedazo de escáner, me he tenido que ir a su casa porque no me dejaba las fotos. Claro. Hombre, eso también ya con el tiempo vas aprendiendo porque también te evitas problemas. Muchas veces confían en ti, te dan unas fotografías y se pierden y te has... Sí, claro. Ya, es mejor incluso que te manden, ya como hay posibilidades, que te manden el material escaneado. En el último proyecto de firma Muros y Puentes fue así. Nosotros no cogimos ningún material físico, Es complejo. fue todo enviado. Te quitas muchos problemas. Mm. Porque claro, también hay, esto veremos, ¿no? Hay unos intereses específicos entre lo que es un informante, un colaborador, un investigador, a la hora también de su idea. Muchas veces también cuando haces un proyecto de libro con colaboradores, tú tienes una idea de tu proyecto, pero cada uno de los colaboradores se imagina el libro y ahí entramos en el campo de la decepción, de, ¿qué es esto? O qué, hostia, pero ¿qué habéis hecho? Me imaginaba una cosa más sencilla. eso pasa, sí. Nunca se habla de lo mismo cuando hablamos. O qué poco salgo yo, Sí. ¿no? Bueno, si nadie te dice cuánto mucho salgo yo, no. Bueno, no vamos a hablar del tema porque nos enrollaremos. Bueno, y luego también el espacio digital me interesa porque a veces, al ser ediciones reducidas, a veces es necesario escanear, tener un PDF de acceso bien comprado o bien gratuito. Por ejemplo, Madrid Graffiti se puede descargar PDF gratuito en España y Grafiare, porque al ser un libro descatalogado que no se va a reeditar, me parece interesante, ¿no? Si se hacen ediciones limitadas, también tener la posibilidad de lo digital. Sobre todo lo pienso por Latinoamérica. Sí, ya Porque luego hay unos global. desfases también que puede ir todo más acelerado y más rapidito y más. Ya por el mundo global, a mí me interesan libros de Suecia, de China o de donde sea, ¿no? Sí. Eso fue lo que favoreció, por ejemplo, que se conociese el Pisusao. O sea, todas estas experiencias de otras escenas que ya algunos tomábamos nota, ahí ya se quedó clarísimo. No era como, ¿qué me estás contando? Son leyendas, ¿de dónde sacas eso? Sí, hombre, yo sobre todo lo veo bueno también para los libros que contienen textos críticos o textos más teóricos, la divulgación, ¿sabes? Porque fotografía, en internet hoy en día buscas fotografías de graffiti de donde Porque quieras. también hay varias cosas, ¿no? Favoreces que otro no ande otra vez por donde tú mismo has caminado. Claro, Aunque a veces es bueno porque a veces no hay esas coincidencias, pero también ver lo peculiar de cada escena. Claro. Hubo un mal en los años 90, que era tratar de escribir las escenas locales cogiendo de referente las descripciones, por ejemplo, de Castleman. Obviabas lo peculiar.
Y muchas veces eran simplemente refritos o fusilados describiendo la escena local cogiendo el texto americano. Pero Sí. bueno, el siglo XXI nos va a llenar un montón de publicaciones. Se ve el filón económico al albor del desarrollo del arte urbano. Y sobre todo que se fuerza a especializarse. Hay especializaciones regionales, especializaciones temáticas, son sobre todo recopilaciones gráficas, ¿no? Podemos llamarlos catálogos muchas veces, libro catálogo. Por ejemplo, tema de género, bueno, los 5 continentes. Hay una pretensión también más global, ¿no? Que lo convierte en más comercial, ¿no? También porque hay autores de diferentes escenas. Esta época, sin duda, es la del bestseller, ¿no? Es la época de Gustavo Gili. Sí, hay libro con mucha imagen y muy poco contenido. Y porque aunque tiene su valor la de imagen, ¿eh? rentabilidad, Sí, sí, su valor. hombre, sin duda. Si sabes... No, sin duda, no lo quiero negar, pero sí que es verdad que de repente hay gente que sale de la nada haciendo libros que, bueno, pues tú te paseas por Madrid unas semanas, haces un libro, arte urbano en Madrid, te lo maquetan, pim pam. Esto ha pasado, ¿no? Ha dejado, bueno, un pequeño productillo que claro que no tiene la misma enjundia, por decirlo así, que otros libros realmente elaborados, ¿no? Ha habido como una dispersión de esa publicación y ahí entra el bestseller, ¿no? Un libro digestible, comestible para tener, pero que luego es que ni lo consultas porque es que no te aporta nada. Son catálogos visuales. Sí. Y a veces distorsiona porque se quedan en fragmentos y no ves la pieza o dónde está o cosas. Ah, exactamente. Yo entiendo que también al concentrarse mucho en imagen es más comercial. Se puede distribuir por el mundo porque todos leemos imágenes, ¿no? Claro. El texto es mínimo. Claro, esto es otro caso, ¿no? Ya especializaciones de tema estilístico, incluso los manuales, ¿no? Aprende a hacer letras graffiti, ¿no? Esto ya es... Diferentes editoriales lo llevan también al marco escolar o al marco... Es ampliar la potencialidad económica de estos libros, ¿no? Comercial, ¿no? El libro de cocina del graffiti. Claro, esto en agosto... El de alfabeto del graffiti está hecho por escritores de graffiti. Sí, por el Mover. Pero es eso, es ampliar un poco las Son como alfabetos de diferentes... Sí, bueno, también existen programas informáticos. Sí, pero que bueno, sea interesante porque dice, por ejemplo, DEMS. A ver cuál es su tipografía. Pues de la A a la Z, a ver. Claro, también tenemos el de Fuentes. Es una publicación no sé muy chula, no es te enseño a escribir, sí, sino te ese yo enseño lo también. cómo diferentes escritores que son relevantes han desarrollado su alfabeto. Bueno, también estos libros Pero sí reivindican que hay... el papel de la letra dentro del graffiti. También, claro. Sí. Porque es un contrapeso a la gran difusión de imágenes, de quecos, de murales, etc. Aquí hablamos luego las monografías. Hablabas del caso de Dondi, que a ti te... Pero eso, como ya cuando algo tiene mucho peso también, venga, las figuras, proceso historia del arte, ¿no? Aunque bueno, yo estoy un poco... A mí me gusta la historia social, me gusta ver el movimiento en general. Sí. Aunque hay personalidades relevantes que marcan, hablamos de las pinturas, pero que están ahí, ¿no? Siguen quedando muchas figuras por reivindicar, muchísimas. Sí. Es un proceso muy extraño en la reivindicación de figuras. Por ejemplo, hace poco tiempo salió un libro de Don One, de Nueva York, y uno de tantos escritores esenciales de esos mediados 70, finales 70, que son realmente personas que fraguaron el graffiti en sí, ¿no? Y que después han pasado más inadvertidos. O por ejemplo, también muy interesante el de Part One, por ejemplo, también en la línea de estos libros de On the Run, de Logan y tal, interesantísimos. Hay algunas monografías que son muy relevantes. Sí, es que además es eso, el fanzine On the Run ha desarrollado una línea editorial muy interesante. Sí, a mí lo que me duele la vista hoy en día es cuando veo esas listas que ponen los 10 mejores artistas de arte urbano del momento. Se ha arriesgado. Del 1 al 10. ¿Quién dice...? Porque siempre alguien se puede sentir molesto y... Es que esas listas no las incluso veo si le útiles. incluyen, puede sentirse molesto. Claro. Pues ya le están catalogando en algo que a lo mejor no se siente identificado. Porque igual de verdad reconoce a otros como que de más valía y que no están, ¿no? Y hay un montón de eso, que no, yo ni lo veo por internet. Esto igual, más o menos lo hemos ido esbozando un poquito. Sí. Cada uno tenemos nuestras motivaciones.
Sí, yo es lo que he comentado antes, a través de graffiti hablas de otros muchos temas transversales y al final estás hablando de la ciudad o del ser humano, de la De vida. la sociedad. Sí, de la sociedad. No sé. Yo en mi caso empecé a investigar graffiti por simple, o sea, porque tuve una época de parón de pintar y pensé, uy, de repente escucho mucho el micro, ¿no? Sí, No sé. no sé. Hola. De repente es como rememorar y pensar el por qué ha hecho unas cosas y no otras. Por ejemplo, en mi época de la facultad tuve unos años que no iba casi a la facultad porque pintaba mucho, pintaba casi todos los días. Y entonces un poco organizarte la idea, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué pintaba con esta gente? ¿Por qué pintaba aquí y aquí no? ¿Y por qué? No sé, un poco ahí preguntarte eso. Hacerse preguntas. Sí, sí, hacerse preguntas. Y eso fue lo que me motivó. Y luego ya pues vas viendo que hay carencias, como he comentado antes, hay ciertas carencias de textos teóricos sobre el tema. Y entonces eso pues te hace también continuar y... O repetitivos, ¿no? También O dices, repetitivos, quiero romper sí. con esta dinámica porque a veces es un poco tramposa, es un poco endogámica, Sí. falacias también que se perduran. Te empiezas a preguntar también otros temas más actuales en la ciudad, los conflictos que hay,